Hola, en este tutorial vamos a aprender a crear unos portavelas como estos con una técnica que queda súper bonita y que además os va a servir para muchos de vuestros trabajos. Pero antes de empezar, os doy las gracias por estar aquí un día más viendo uno de mis tutoriales y si eres nuevo o nueva, bienvenido o bienvenida, yo soy Ire y esto es El Taller de Ire. Estos portavelas no están pintados, aunque lo parezca porque tienen varios colores, sino que están hechos con diferentes tonalidades de arcilla. Para este tipo de trabajo siempre me veis utilizar la arcilla de secado al aire CO2 Plus y hasta ahora he utilizado la blanca, pero CO2 tiene también la de acabado gris cemento y la negra. En este portavelas de agujeritos he utilizado justamente esas dos, la gris y la negra. Se utilizan igual, lo que cambia es el color, así que en estos trabajos vamos a combinar los diferentes tonos de arcilla y aplicar la técnica carving o carvado de arcilla. Es muy interesante, nos abre muchas posibilidades de diseño, así que quédate porque ahora mismo te enseño todo lo que he utilizado para crear estos portavelas, te doy las instrucciones que necesitas para crear tus propios recipientes para tus velas y además cómo aplicar la técnica carving para que también los puedas hacer tú mismo. Bueno, pues vamos a comenzar haciendo una lámina con cada color de arcilla. Para eso cogemos un trozo, lo ponemos sobre nuestra tabla de madera y colocamos dos palillos a los lados para que toda la lámina nos salga del mismo grosor. Vamos a ir alisando con un rodillo. Como veis, estoy utilizando un rodillo de madera, este también es de CO2. Me habéis visto utilizar muchas veces rodillo acrílico y es que utilizaba el mismo para todo tipo de arcillas. Ese va muy bien para, por ejemplo, la masa flexible, pero para la arcilla normal de secado al aire, pues es mejor utilizar uno como este. Porque la madera absorbe un poco la humedad y deja una pequeña película de arcilla que ayuda a la fricción con la masa y así el rodillo no se nos va a resbalar. Es más cómodo de trabajar, más barato y más ecológico, así que yo creo que esas son razones suficientes para utilizar un rodillo de madera. Yo ya tengo aquí mis láminas alisadas y en este diseño voy a utilizar dos láminas de color blanco, una de color gris y otra de color negro. Las láminas de color blanco van a ser una muy fina y la otra bastante más gruesa. Van a ser todas súper finas, muy finitas, todo lo que podáis, menos una de las blancas. Después veréis por qué. Así que colocamos la lámina gruesa, encima colocamos una negra y sobre ella la gris. Yo he hecho una plantilla rectangular en un papel para cortar por esas líneas. Podéis hacerlo de las medidas que queráis, más grande, más pequeño, más ancho, más estrecho, como queráis vuestro portavelas. También podéis utilizar una regla, pero a mí personalmente no me interesa que quede perfectamente recto porque así se aprecia mejor la pieza hecha a mano. Una vez que tengamos este corte hecho, nos queda una lámina blanca de las finas, pues esta la ponemos por encima. Hacemos esto porque vamos a doblarla por uno de los lados más largos y esa será la parte de arriba del portavelas para que se nos vea completamente blanco. Así que cortamos todos los bordes menos ese. En ese dejamos un sobrante para doblarlo por encima del borde. Con un poquito de agua frotamos y ayudamos a que se disimule bastante la unión. También podéis utilizar una esponjita humedecida, pero siempre escurrirla bien, no vayamos a empapar la arcilla. La herramienta que estoy utilizando para cortar es del set de modelado de CO2 también y es muy práctico porque en el estuche te vienen unas herramientas de escultura en arcilla, mini vaciadores, palillos para modelar, así que voy a estar utilizándolas para los portavelas porque tiene todo lo que necesitamos para hacerlos. Para cerrar nuestro portavelas vamos a cortar en bisel los lados más cortos del rectángulo. Los cortamos en diagonal, ¿veis? No son cortes rectos. Así en un extremo y le damos la vuelta de esta forma y cortamos el otro lado de la misma manera. Esto es para que en la unión la arcilla esté más fina y cuando la juntemos pues no haya que hacer mucha presión y así se deformará menos. Para unirlo debemos coger un poco de arcilla, si es vieja también nos sirve, y en un recipiente la mezclamos con un poco de agua hasta crear una pasta. Esto será la barbotina, es como nuestro pegamento para la arcilla. Entonces, en la parte del corte vamos a marcar unas pequeñas rayitas
con uno de los palillos y después con un pincel aplicamos la barbotina por ahí. Es importante que al cerrarlo te fijes que los lados más finos quedan hacia afuera, el grueso hacia adentro. Ahora vamos doblando la lámina y cuando unamos los dos extremos pasamos un poquito el rodillo y cuando lo tengamos cerrado con una esponja humedecida en agua frotamos muy suavemente en la línea para disimularla mejor. Vamos ahora a crear la base. Yo voy a utilizar la mezcla de arcillas, las que después se van a ver partes negras o grises, pero si vosotros lo queréis totalmente blanco, pues lo hacéis solo con la arcilla blanca, pero bueno, si queréis aprovechar partes que se os han mezclado, pues para la base va bien. Vamos a alisar una lámina bastante gruesa, yo utilizo más o menos el mismo grosor que el borde, colocamos esta parte encima y vamos cortando el contorno con el cuchillo inclinado, como estás viendo, que la parte de arriba de la lámina sobresalga un poquito, después veréis por qué. Retiramos la parte de arriba y hacemos ahora unas pequeñas rayitas por todo el borde. Aplicamos la barbotina y hacemos lo mismo en el borde inferior de la parte de arriba. Aplicamos de nuevo la barbotina y así lo tenemos listo para pegar. Lo colocamos moviéndolo un poquito, le damos unos golpecitos contra la mesa. Y ahora con esta herramienta vamos a ir subiendo todo el contorno que hemos dejado hacia afuera. Lo unimos a la pieza superior, por eso lo cortamos antes un poco más grande y en diagonal para no tener que subir demasiada cantidad de arcilla. Para disimular las imperfecciones volvemos a frotar suavemente con la esponja humedecida. Repito, la esponja siempre escurrida, no debemos empapar la arcilla. Yo en este no lo voy a hacer, pero podemos elevar un poco el portavelas si queremos, lo hacemos de la misma forma como hasta ahora, añadimos la arcilla como hicimos con las otras partes, pero esta vez puede ser una tira que va todo por la base como he hecho con este o con el gris, o también podéis hacerle bolitas como patas. Ahora esta pieza la vamos a dejar secar durante unas horas. Yo las mías las dejo durante aproximadamente 12-24 horas, pero también depende mucho de vuestro clima. Si es un clima muy seco y muy caluroso, vuestras piezas se secarán antes que si estáis en un clima muy húmedo o muy frío. Así que más o menos vais controlando el tiempo de secado, vais tocando y viendo cómo se van secando. No debéis dejarla secar por completo porque si no, no vais a poder hacer el carbado y tampoco debéis hacerlo cuando la pieza esté tan blandita porque si no la vamos a deformar. Una cosa muy importante a tener en cuenta cuando hagáis vuestros portavelas o cualquier cuenco o vaso que vayáis a hacer con esta arcilla, que lo ideal es que este tipo de piezas no sean de menos de 5 milímetros de grosor, porque la arcilla cuando se seca encoge un poco y se queda muy finita, entonces es muy probable que se os rompa cuando ya esté seca. Así que nada, voy a dejar secando un poquito mi portavelas y ahora os explico cómo es el carving o el carvado. Ya tenemos el cuenco un poquito seco, así que con uno de los vaciadores de nuestro estuche vamos a ir carvando. Lo vais a ver primero con este para que veáis una de las formas más fáciles que he hecho con arcilla blanca por fuera y gris por dentro. Y bueno, va a ser el diseño más simple. Presionamos un poco con un vaciador y vamos retirando una línea de arcilla. De esta forma veis que sale la lámina gris que hemos puesto por dentro. Y así vamos creando el dibujo que queramos con el diseño que más nos guste, siempre procurando no carvar de más. Es preferible hacer varias pasadas hasta llegar a donde quieres, quedar una y pasarnos carvando porque será difícil arreglarlo, la verdad. En este otro diseño simplemente he creado agujeritos. Con otro vaciador voy haciendo agujero en el cuenco que he hecho con la arcilla gris por las partes de fuera y por dentro la negra. En este diseño la capa de arcilla de fuera es un poquito más gruesa, por eso os digo que la más gruesa sea la del final, para que no tengáis que hacer demasiado agujero, por ejemplo como me ha pasado en esta otra, que he tenido que carvar demasiado en algunas zonas porque la lámina exterior la he hecho mucho más gruesa. Entonces si las hacéis muy finitas, ya el carvado no tiene que ser tan hondo y queda como más elegante, ¿no? Después podéis complicaros aún más, por ejemplo, haciendo unas líneas
después hacemos una especie de gotita y unas rayitas que salen a los lados y son más o menos como unas flores. El que he hecho en el tutorial lo he utilizado un poquito para ver cómo quedaban las líneas, para practicar un poco, y lo he utilizado un poquito como prueba. Y entonces he hecho varias pruebas por diferentes partes del portavelas, así que os recomiendo hacer uno de prueba, intentar carvar algunas cosas sencillitas y después pues con la práctica ya vamos carvando un poco más complicado. Y así es como quedarían. Solo nos queda derretir la cera. Antes colocamos unas mechas, yo pongo más de una mecha porque creo que queda muy bien. Le podéis poner aromas, le podéis poner algunas flores secas en la parte de arriba que quedan muy bonitas y simplemente vertimos la cera dentro y ya tenemos nuestro portavelas. Lo del carvado es cuestión de práctica, podéis empezar por algo sencillito o podéis practicar antes con una lámina de arcilla fuera del cuenco. A mí me parece que tiene muchísimas posibilidades, que es algo que podemos hacer desde nuestra casa con materiales asequibles. Además, relaja mucho crear este tipo de piezas, así que te animo a probarlo. Dejo los materiales debajo del vídeo en la cajita de descripción para que no tengas que estar buscándolos. Acuérdate de compartir el vídeo porque seguro que a alguien que conoces también le interesa y quiere aprender. Y si todavía no estás suscrito a mi canal, pues hazlo ya porque si no te vas a estar perdiendo muchísimos tutoriales nuevos. Te recuerdo que en las redes sociales comparto muchas ideas y estoy más en contacto con vosotros. Y mientras tanto por aquí te espero en el siguiente vídeo. Que tengas un feliz y creativo día. ¡Chao!